niñas en el hogar duraban hasta los 18 años. Sí. Pero la situación fue tan crítica que no pudieron retenerme allá, en aquel lugar. Ya tenía que mandarme a mi casa. Sí, prácticamente para la ciencia humana, sí, yo tenía que vivir bajo medicamento. Si no era con medicamento, para poder estabilizar mi estado emocional. Okay. Todo el mundo sabe que el que sufre de esto no puede hacer ayuno. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Gloria al Señor, que la paz del Señor sea sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tu vida. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques, y hoy estamos aquí en un segmento de testimonios donde traemos una invitada, una mujer de Dios que el Señor ha hecho maravillas en su vida, cosas extraordinarias. Así que yo te pido que no te muevas de ahí, porque tú vas a ver lo grande, lo maravilloso que es el poder del Señor. Así que rápidamente yo voy a dejar que ella se presente, gloria a Dios, y nos hable de las cosas que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Amada. Amén. Dios le bendiga. Respondemos al nombre de Kindri Estrella Encarnación de Durán. Amén. Cariñosamente la elegida. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Kindri, queremos escuchar tu testimonio. Amén. Así que tienes la palabra y el escenario es tuyo. Amén, gloria al Señor. Antes de empezar, vamos a compartir una porción de la palabra en el libro de Mateo, su capítulo 17. Amén. Gloria a Dios, verso 14. Gloria al Señor. Leemos a la altura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Padre, ellas son benditas, sí, son Señor. Verdaderas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Kindri, lo que primero que queremos saber, gloria al Señor, aleluya, es cómo fue que empezó este proceso. Amén. Desde tus inicios. Yo quiero que la audiencia pues pueda escuchar cómo fue que estos espíritus empezaron a infundir. ¿Desde qué edad empezó este proceso donde tú empezaste a sentir estos síntomas? Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo nací en un hogar no cristiano, un hogar idólatra, se podría decir. ¿Qué pasa? Recuérdate que la palabra dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Sí, así es. Entonces, ¿por qué me baso de esto? De que siempre cuando tú llegas a un hogar, ¿verdad? Y si no son cristianos, no van a entender lo espiritual. Así Dice es. la palabra que el carnal no puede percibir las cosas del espíritu. Amén. Hay enfermedades que son espíritus, son demonios. Sí, así es. Según cuando tú te conviertes, deja de ser, ¿cómo te digo? De esa enfermedad se aleja de tu cuerpo. Es porque ya tú vas descubriendo de que en lo espiritual estaba batallando. Amén. Y ese fue mi caso. Al yo nacer en ese hogar idólatra, mi mamá tenía un altar grande. Sí. A veces yo dormía ahí al lado del altar, ya eso no, yo dormía ahí, eso no me hacía nada a mí, gloria al Señor, pero a veces sentía como que me estaban mirando. Y cuando yo vine a tener esos síntomas, ya cuando vine acatando conocimiento,
Sí. Yo fui una niña muy maltratada, Wow. física, verbal y sexualmente, se puede decir. Lo primerito que me abusaron fue en personas cerca a mí, gloria al Señor, cosa que mi madre nunca supo. Sí. O sea, fue una persona, yo fui de esa niña que por todo me daban y ya vine tomando una posición de que si yo decía algo a mamá, mamá de una vez me pegaba. Wow. Y por eso no tuvimos esa Ujú. comunicación. Sí. Preferiría mejor ir a comunicar a un particular que a mamá. Wow. Entonces eso fue generando, producto de eso se fue generando un trauma. Wow. Trauma que fue psicológicamente, o sea, terrenalmente se dice psicológicamente. Ujú. Entonces de ahí vino un desorden bipolar, que es cuando una persona tiene cambios, se puede decir Sí. cambio emocional. Ajá, repentinos. Un día estaba bien, contenta, tenía Sí. deseo de hacer todo. Otro día no tenía deseo de hacer nada. Un día amanecía aburrida, como que le deben y no le pagan, como dicen, ¿verdad? Sí. Otro día amanecía que, wow, contenta, me daba deseo de salir, jugar, ¿me entiendes? Como un niño normal. Ujú. Pero mi mente humana no era una niña normal como los demás. Yo deseaba ser una niña normal, que no tenía como ese, ¿me entiendes? Jugar así, con esa libertad, como estaban los demás niños. Pero en Sí. mi caso no fue así. Sí. Entonces, a la edad de 13 años, me convierto, pero siguen las mismas ataduras. Wow. Siguen la misma atadura porque todavía no tenía como esa se puede decir, esa intimidad con Dios. Ujú. Todavía. Cuando yo me convertí, yo decía, wow, pero yo me voy a convertir porque a lo mejor si yo me convierto, van a decir que yo soy algo, por lo menos me van a tomar en cuenta. Wow. Ese espíritu, cuando una persona tiene ese espíritu, se menosprecia a sí mismo. Ujú, sí. Se menosprecia y piensa que de una vez la tienen al menos. Es una persona que no, ya yo me lo creía, porque muchas veces mi mamá me decía a mí, tú no sirves para nada, tú no sirves ni para echárselo a los perros, tú para lo único que tú sirves para comer y jugar. Wow. ¿Me entiendes? Entonces Sí. eso también ya yo me lo Todo estaba eso. creyendo. Sí. Ya eso vino siendo un síntoma también. Ujú. Ya yo decía que yo en el lugar donde estaba, ya yo también me creía que yo no servía para nada. Producto de eso, entonces cuando yo me convertí, yo decía, yo me voy a convertir. O sea, a mí nadie me hizo llamado, a mí me convertí. Sí. Yo decía, si yo me convierto, por lo menos me van a decir que yo soy cristiana y por lo menos van a tomar algo en mí en serio. Pero yo no me estaba dando cuenta de que era el Señor que estaba tratando conmigo así. Wow. De que el Señor era que estaba diciendo, si tú vienes a mi camino, yo voy a hacer grandes cosas, pero como yo no lo entendía, por eso yo pensaba que eran cosas mías, yo decía, wow, a lo mejor me van a tomar en cuenta si Wow. yo me convierto. Muy Amén. fuerte. Amén. Y aparte de eso, detrás de cámara, Kindry, tú me decías que, o sea, llegó un espíritu a tu vida acerca del espíritu de depresión, de bipolaridad, pero también tú me decías que te diagnosticaron esquizofrenia. Amén. Entonces, ¿cómo fue ese proceso cuando tú empezaste a ser internada? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿En qué estado tú estabas cuando esos espíritus tomaron posesión de ti? Amén. Cuando yo vivía con mi mamá, habían unos vecinos, unas vecinas que veían el maltrato. Sí. Y me hicieron las conexiones para entrarme a un hogar de Sí. monjas llamado Renacer. Eso Ok. estaba ahí en la carretera Mella. Y cuando yo llegué a ese hogar, ahí fue que se descubrió el problema. Wow. Al yo estar encerrada, Dios ¿sabes que mío. no puede estar encerrada? Sí. Tiene que estar. Al yo verme encerrada, ahí había niñas de diferentes lugares, Sí. con diferentes problemas. Ujú. Entonces ahí como que se fue, ahí se descubrió el problema. Wow. A veces yo no podía dormir, a Mm. veces estando ahí.
A veces cuando no me gustaba que me provocaran porque me sentía, Sí, te airaba me mucho. airaba demasiado. Era una persona, se puede decir colérica. Sí, El colérico es una persona el colérico tiene una persona, la característica es que no puede, un día, ¿me entiendes? Se irritaba por todo, yo me irritaba wow. mucho, no podía estar tranquila. Hubo un momento que con una de las educadoras que estaban ahí, ya usted sabe, llegamos a un extremo, Sí. que toditos tuvieron que quitármela de Wow. encima, porque Claro. me dio ese arranque de iras, Sí. y a veces me escapaba. Yo había algo que me decía, vete, en dos ocasiones. Sí, escuchaba música. Ujú, en dos ocasiones, algo en mi mente me decía en dos ocasiones, vete, Wow. vete, tú no ves que no, a lo mejor así te tendrán en cuenta. Y yo me iba y me escapé, me agarraron. Entonces, cuando estaba ahí, me internaron. Cuando se descubrió el problema, ahí me internaron en un hospital que se llama El Mocoso Puello, en el Wow. área de psiquiatrías. Wow, Dios mío. Cuando caí en el área de psiquiatrías, Sí. me estaban dando medicamentos. Parece que los medicamentos ya no me estaban haciendo así y tuvieron que recorrer al electroshock. Dios mío. Cuando me dieron electroshock, me borraron ciertos recuerdos. Ya no me recordaba ni de mi mamá que me dio a luz. Amén. Entonces, cuando iba una persona a visitarme, ya yo ni me recordaba quién era. Tenía que darme nombre y apellido, quién era, porque ya no sabía ni de mí. Cuando me acostaban, en un momento mi mente se fue lejos. Yo prácticamente estaba como cuando una persona está en coma. Sí. Se puede decir, pero con los ojos abiertos. Wow. Ya yo no sabía nada de mí, ya estaba en una situación crítica, caí en un estado de depresión en esa cama, Dios mío. que yo decía, yo así ni pensaba, ni reaccionaba nada, yo no reaccionaba nada, yo no sabía nada, y atendida en una cama, nada, no sabía ni nada de mí, Wow. cuando caí en ese estado. Entonces, habían personas cristianas ahí había una sierva que tenía a su hijo, que también estaba pasando el mismo estado de depresión. Wow. Y en lo poquito que puedo recordar, los poquitos recuerdos que me llegan son como, se puede decir, como siluetas, Sí. de un poquito de momentos que vivía ahí. Ujú. Son momentos, ¿me entiendes? Había veces que tenían que amarrarme para ponerme el medicamento. Wow. Qué Había fuerte. veces porque me sentí incómoda. Eso cuando me ponían esa droga, Sí. yo sentí eso, una incomodidad para poder conciliar el sueño, para poder estarme tranquila. Porque me daban unos mismos ataques que me daban cuando estaba en el hogar, que tenían que amarrarme, tenían que inyectarme. Eran ataques de ira. Sí, ataques de ira. Me daban fuertemente. Y a veces comenzaba a alucinar y comenzaba a ver. A ver, ¿cómo? Yo pienso como que era en el mismo, como que ya habían cosas, ¿me entiendes? Que yo veía en el mundo espiritual, pero yo no Ajá. la entendía. Amén. Wow, muy fuerte, Kitty. Y también, mientras estábamos detrás de cámara, tú me contabas que tú viviste un proceso allí, pero que a pesar de todo eso, llegó un momento en tu vida en el cual tú empezaste a buscar de Dios, en el Amén. cual tú recibiste esa liberación. Entonces me gustaría que tú nos hables un poco acerca de cómo fue ese proceso, de cómo Dios te sacó de allí, porque fue Dios que te sacó de allí. Cómo el Señor empezó a tratar contigo, aún incluso tú así poseída por esos espíritus de depresión, de esquizofrenia y todo eso. Y cómo fue que Dios hizo que tú dejaras de los medicamentos y trabajó en ti de esa manera. Entonces me gustaría que tú nos cuentes eso. Amén. Mi proceso de liberación fue lo siguiente. Yo todavía me casé Sí, a la edad de 18 años, casi 19. sí. El que yo me casara fue producto también de yo salir corriendo del mismo hogar. Porque según yo salí del hogar, yo no completé el proceso en el hogar. Las Sí. niñas en el hogar duraban hasta los 18 años. Sí, Pero la situación fue tan crítica que no pudieron retenerme allá, en aquel lugar.
ya tenía que mandarme a mi casa. Sí, ya prácticamente para la ciencia humana yo tenía que vivir bajo medicamento. Si no era con medicamento, para poder estabilizar mi estado emocional. Okay. Todo el mundo sabe que el que sufre de esto no puede hacer ayuno, no puede, como dice la gente del mundo, no puede pasar hambre. Ya desde que llegaban las 12 yo tenía que tener mi comida porque me ponía nerviosa, se me entraban unos temblores rápidamente. Cuando yo me casé, yo todavía padecía estos síntomas. Yo recuerdo que a los 15 días de casarme, yo hice una crisis. Y mi esposo decía, yo estaba embarazada del primer mío. Y mi esposo tenía que esposarme. Tenía que esposarme, yo siendo cristiana. Wow, ya tuviera. Pero todavía no había una liberación en mí. Sí, sí. Porque hay personas que piensan que el que tú seas cristiano es que tú eres libre. No. A veces cuando tú llegas al camino, recuérdate que la palabra dice arrepentíos y convertidos. Amén. Yo verdaderamente estaba convertida, pero no estaba arrepentida. Wow, porque cuando tú hablas de arrepentimiento, es algo que te sale. Amén. Y es que algo que tú estás sanada por dentro. En mi situación no era sanada, yo no estaba sanada por dentro. Había veces que, recuerda que para tú sanar a otro, tú tienes que ser sanada. Si tú no eres sanada, tú no puedes sanar a otro. Así es. Eso era lo que pasaba conmigo. Amén. Yo tenía el llamado de liberación, pero para yo poder activar ese llamado de liberación, yo tenía que ser libertada. Entonces, cuando yo me casé, a los 15 días, yo hice una crisis. Wow. Yo, cuando me incomodaba, yo extrañaba cosas. Cuando explotaba, extrañaba todo lo que veía, lo estrellaba. Yo recuerdo que me regalaron un juego de porcelanas. En el juego de porcelana había se puede decir una bola de cristal, de esas que tienen agua, adentro con una flor. Y yo extrañé todo eso me encantaba, pero cuando se me entraba ese espíritu, yo no tenía que ver que me gustaba algo, yo lo extrañaba para poder controlar. Y mi esposo tenía que amarrarme con esa esposa. El papá de mis hijos, que hoy estamos separados, es policía. Y para poder, gracias a Dios, nunca me pegó. Pero para poder estabilizarme, como no podía beber medicamentos, yo no estaba bebiendo medicamentos, tenía que posarme. Wow. Y los vecinos tenían que correr. Decía, suéltala. Dijo, no, porque me va a dar un mal golpe. Claro. Cuando me esposaba, entonces al rato era que yo me calmaba. Wow. Había algo, era como un choque. Yo decía, Señor, ¿hasta cuándo yo viví esta agonía? ¿Qué pasa? Cuando, yo llegué a la iglesia donde estoy en día, que aquí es que empieza mi proceso de liberación. Yo tenía 2 meses de embarazo del niño mediano, que era el que era sordo. Sí. Y cuando llego a esa iglesia, yo no bebía los medicamentos todavía, yo todavía estaba desordenada, hasta en mi forma de danzar era desordenada. Y mi pastora, Ana Paula, que la amo mucho, ella, una mujer de visión, ella veía que algo no estaba bien. Ahí empezamos a conocernos. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, allá me estaba congregando con ella. Ya yo hubiera dado a luz el niño mío. En ese proceso, recuerdo que estábamos en un hogar, estábamos en un ayuno en la iglesia. Y mientras estaban orando, mi pastora no sabía que yo me tomaba el medicamento todavía. Wow. Y eso para que tú veas que a Dios no se le escapa nada. Así. Y por eso es que el pastor tiene que tener visión de cada miembro que hay en su iglesia. A veces, el que tú veas el hermano, tú lo veas muy gozoso, ferviente, tú no sabes qué problema tenga el hermano. Porque hoy en día, en las iglesias, muchas veces, está el desorden como está espiritualmente, que ya no está Dios o el Espíritu Santo, es porque muchas veces el problema empieza por la cabeza. Así. Cuando hablo de la cabeza, empieza por el pastor.
Y yo le doy gracias al Señor, amén, porque muchas veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida, pero es para alimentar a otro que a lo mejor está pasando por la misma situación. Amén. Y cuando estamos ahí en ese ayuno, estamos todos reunidos. Cuando estamos todos reunidos, y recuerdo que estamos en una cadena, eran las 3 de la tarde. Por eso es muy bueno la oración de las 3. Porque el Señor rompe muchas cadenas. Amén. Y cuando estamos orando, el Espíritu me arrebata. Cuando me arrebata el Espíritu, me dice el Señor a través de mi pastora, me dice, así te dice el Señor, no te la bebes más. Cuando yo sentí que ella me dijo esa palabra, yo sentí que algo se desprendió de mis hombros atrás. Aleluya, gloria. Gracias, Espíritu Santo. Yo sentí que tú ves cuando tú tienes una mochila cargada, sí, que tú sientes un peso. Wow. Es como cuando yo sentí que el ángel de Jehová a través de su boca, wow, Santo Jehová, aleluya, sacó una espada y fue quitando, fue rompiendo de raíz. Aleluya. Y tengo para decirte que hace 10 años yo no bebo un solo medicamento. Gloria a Jesús. Porque cuando Dios llega, hace el milagro y lo hace completo. Amén. Yo me reía porque ahorita cuando tú decías, no parece, no eres la primera persona que me lo dice. Aleluya. Yo me he topado con personas y dicen, no, es que tú no parece que eras así. Wow. Y yo digo, lo que pasa es que cuando Dios llega, hace el milagro y lo hace completo. Amén. Hay personas que me dicen que empezaron conmigo en el Evangelio y ya no están. Wow. Y hay personas que dicen, wow, pero tú todavía eres cristiana. Yo le dije sí, porque a mí me llamó Dios, no me llamó el hombre. Así es. Personas que saben que yo viví, cuando viví el proceso, que saben que desde niña fui maltratada y abusada, dicen, wow, pero verdaderamente que tú amas a Dios. Aleluya. Porque mira cómo tú has perseverado. Y todavía donde yo vivo en el sector, puedo dar testimonio de personas que me conocen desde niña. Y dice, wow, mira, el otro día yo estaba predicando y yo me encontraba con una persona y me dice, mira, yo puedo dar testimonio de ella. Yo no te puedo decir de personas que andan con la falda larga y andan dando mal testimonio, pero de ella yo sí te lo puedo decir. Porque la conozco desde niña y sé cómo ella ha caminado. Amén. Y hoy en día, la gloria sea de Dios, puedo testificar de que Dios, amén, me ha marcado con un llamado poderoso. Aleluya. Y ahí es que viene el nombre de la elegida. Amén. Porque muchos dicen, ven acá. Y a mí no me hago, él sí me decía, tiene que testificar. Sí. Y yo decía, Jehová, dice, no. Ese en un momento me dijo, vergüenza debería de darte tú como cristiana estar en la misma atadura. Pero como yo lo hago completo y lo hice contigo, tú tienes que testificar. Porque a través de tu testimonio van a ver personas que van a ser libertadas. Aleluya. Hay personas que todavía hoy en día tienen 5, 6, 10 años y están en una atadura de depresión fuertemente, y para poder estabilizar su estado emocional tiene que ser bajo un medicamento. Así es. Así Amén. es. Entonces, cuando Dios llega, hace el milagro completo. Así es. Entonces el Señor me decía, eres mi elegida, Wow. porque te elegí de una cama de aquel hospital, aquella cama de un área de salud mental. Wow. Te elegí, me dijo, te saco de la locura terrenal y te llevo a la espiritual. Wow, gloria a Dios. Donde la persona no va a poder entender ni la ciencia médica. Aleluya. Me dijo, de lo más vil y menospreciado, Sí. yo escogí para avergonzar a aquellos que se creen mucho. Aleluya. Porque hay personas que no saben. Sí. Tú sabes, hay personas que están pasando por la misma situación que tú estás pasando, me decía el Señor. Wow. Y a través de tu testimonio Sí. es que ellos van a ser libertados. Aleluya. Amén. Dios es Gloria a bueno. Jesús. Así es, wow, ha sido poderoso de verdad lo que Dios ha hecho en tu vida. Gloria a Dios. Y yo sé y estoy segura que como Dios lo ha hecho contigo, lo puede hacer con alguien más. Amén. Porque no hay cadena fuerte que Dios no la pueda romper. Amén. Recordando también la historia del endemoniado de Gadara. Amén. Sí. Gloria a Dios. Cuando dice la Biblia de que este hombre lo amarraban también con grillos y cadenas,
gloria a Dios, pero no podían con él porque era muy fuerte la atadura, gloria a Dios, pero todo fue hasta que Jesús llegó. Amén. Sí, y mi mamá a veces decía, no, tú no puedes pasar mala noche, en verdad. No podía pasar mala noche, no podía hacer ciertas cosas. Pero ahora a mí se me pasan horas, me voy para vigilia, a veces llego, me voy para retiro y todo sigue igual. O sea, Amén. Eso quiere decir que el Señor hizo el trabajo completo. No ha vuelto a caer en crisis. No. Ni va a volver a caer. Gracias, Señor. Gracias a Dios, fui restaurada, fui libertada, amén. Pero todo es a base de ayuno y oración. Amén. Dice la palabra que no hay género que no salen, sino es con ayuno y oración. Para usted poder ser libertado completamente, usted tiene que ser libertado y tiene que estar sujetado en ayuno y oración y obediencia sobre todas las cosas. Cuando yo me convertí, aprendí 3 puntos fundamentales, que fue humildad, obediencia y mansedumbre. Wow, si usted tiene esos 3, usted venció todas las cosas. Amén. Amén. Y si no hubiera sido por mi pastora, primeramente por Dios, después por mi pastora, yo no estuviera aquí hoy testificando. Amén. Amén, gloria a Dios. Esa es la importancia de que cuando llega una persona de afuera, no importa con las cadenas ni la carga, para eso tenemos que estar, para ayudar, para restaurar, creyendo de que el Señor lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios como lo hizo contigo. Amén. Y antes de terminar este testimonio, ¿qué palabra tú le dirías a esa gente que ha estado así o que está en esa condición, atada por la depresión, atada a medicamentos? Hay muchas personas que están tomando medicamentos para cosas que realmente son espirituales y que son cosas que Dios la puede romper si nosotros nos disponemos. ¿Qué palabra tú le dirías? Primero, una palabra a la gente y después una palabra de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, lo que yo le solto a cada persona que está pasando esta situación, primeramente, someteo a Dios. Amén. Dice la palabra, someteo a Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. Entendiendo de que cada enfermedad es un espíritu. Amén. Gloria a Dios. Las enfermedades son demonios, se apoderan de la gente. Se lo puedo testificar, amén, por experiencia vivida y propia, en carne propia. Y nada, segundo, de que busque de Cristo, amén. Si usted todavía está bajo esto, gloria al Señor, bajo esta atadura, gloria al Señor, yo le exhorto que busque de Cristo, amén. De que Cristo es el único que puede libertar. Cristo es el único que puede romper la cadena. Cristo fue el único que me pudo hacer libre, gloria al Señor, donde lo que los medicamentos no pudieron hacer, lo hizo Cristo. Amén. Entonces yo le exhorto que busque de Cristo. Amén. Y que verdaderamente que cuando Dios hace la obra, la hace completa. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así es. Poderoso testimonio, poderosa palabra. Y hoy queremos darle una palabra a toda esa gente que está pasando por momentos difíciles, que siente que está siendo atacada por estos espíritus. Gloria al Señor, a que se aferren al Señor, porque para Dios no hay cadena fuerte. Amén. Dice la palabra que al Hijo que Él os libertare será verdaderamente libre. Así que te damos las gracias por sintonizar este testimonio hasta el final. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, para tu casa y para tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques, y también que Indria Estrella Encarnación, la elegida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.